¿Cómo están? Buenas noches. Esto es Tiempos Violentos en Vía X. ¿Cuál es el balance que nos va dejando la conmemoración de los 50 años del golpe? Esa evaluación se puede hacer desde varias perspectivas, desde la política, la del relato o incluso desde la agenda que se debe enfrentar de aquí al futuro. Es un balance positivo para las aspiraciones de un gobierno que no tiene mayoría y que debe impulsar cambios importantes en materias relevantes como pensiones o también en materia tributaria. Desde la oposición, al menos, ya se oyen voces que advierten un férreo debate de cara a estas discusiones. Esta noche me acompañan Gloria Requena, abogada de Red Protege, el exministro Marcos Barraza, además del vicepresidente del Partido Socialista Arturo Barrios y, como cada noche, don Mauricio Daza. Bienvenidos. Aquí comienza Tiempos Violentos. Todos ellos firmaron esta carta y que espero que sirva de puente para el logro de la unidad nacional, la reparación de las heridas de tantas familiares de víctimas que sufrieron violaciones de los derechos humanos y también de aquellos que, perteneciendo a las Fuerzas Armadas de Orden, cayeron en el cumplimiento de su servicio haciendo frente a ataques terroristas. Creemos que es hora de cerrar las heridas, de pedirse los perdones correspondientes y de concederle a los inocentes, aquellos que para todos ustedes que tienen, estoy seguro, sentido común, saben que un oficial de menos de 25 años no tenía posibilidad alguna de planificar, de ordenar o de ejecutar el mandato de todos aquellos que nunca asumieron su responsabilidad. Ahí estaba el diputado Gonzalo de la Carrera, escoltado por la diputada Gloria Navellán, quienes hicieron una lectura de una carta emitida por 27 internos del penal Punta Peuco, en el que piden conmiseración del poder político y judicial, reconociendo además sus violaciones a los derechos humanos. ¿Qué piensan nuestros invitados de esta noche respecto de esto que plantea el diputado de la Carrera y además, por supuesto, de la misiva que tiene como remitente los 27 internos de Punta Peuco? Se los vamos a preguntar en cosas instantes, pero antes, buenas noches, Mauricio Daza, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos nuevamente esta noche acá en Tiempos Violentos. Bueno, vamos a analizar esta carta de los 27 condenados que están hoy día cumpliendo sus penas en Punta Peuco, también las reacciones a la conmemoración de los 50 años y también otro tema que ha causado alguna polémica, ¿no? 3 personas detenidas por los desmanes en el contexto de la marcha de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, la romería que pasó por La Moneda, con daños, ¿no? Obviamente a la infraestructura pública. Bueno, de esos 3, 2 quedaron libres porque se declaró ilegal la detención. ¿En qué consiste eso? ¿Tiene algún sentido? Bueno, esto lo vamos a analizar en detalle esta noche acá en Tiempos Violentos. Vamos a comenzar con 10 segundos para cada uno, como una pincelada inicial respecto de las declaraciones del diputado de la Carrera y la misiva desde Punta Peuco, comenzando con el exministro Marcos Barraza. Marcos, 10 segundos para usted desde ahora, ya. Es una carta insultante. Yo la leí y no veo en ninguna parte que haya una petición de perdón a las familias, a los sobrevivientes en este caso. Por otro lado, la diputada Navellán es la misma que ofendió a las víctimas de vulneración sexual durante el golpe. Vamos a hablar de aquello. Están los primeros 10 segundos de Marcos Barraza, cuando Marcos se refiere a cuando la diputada Navellán habla de leyenda urbana respecto de las acreditadísimas violaciones sexuales a mujeres en dictadura. También nos acompaña esta noche Gloria Requena de Red Protege. Gloria, gusto de verte. Como siempre, 10 segundos para ti desde ahora ya. Buenas noches. Para reparar a las víctimas, como supuestamente propone la carta, se requiere verdad que conduzca a justicia. Y eso es precisamente lo que no se ve dentro de la declaración. No se pide ni perdón a las víctimas, ni tampoco se entregan antecedentes que conduzcan a la verdad. Ahí hay un punto al final, claro, más allá de pedir conmiseración, vamos a ir a la definición de esa palabra, que significa aquello, no hay un dato clave, relevante, importante respecto del paradero de detenidos desaparecidos, ni tampoco de quienes dan las órdenes. Ahora, Arturo Barrios, vicepresidente. Decir que para que haya un verdadero perdón y reconciliación, ¿dónde están? Ellos que son asesinos saben dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Ellos saben. Hay información que no se está entregando. Les voy a leer algunos de los párrafos por si ustedes no lo han visto en sus casas. En el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos con graves consecuencias. Asumen la acción respecto de violaciones de derechos humanos. A no dudar,
ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación, agregan. Dicha realidad, con la misma firmeza y dignidad, expresamos nuestra congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena del mando, hoy tengan como único futuro el terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente. Escuchemos parte de la carta en la voz del diputado Gonzalo de la Carrera. Reconocemos que en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como los entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos con graves consecuencias. A no dudar, ello fue un reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como una justificación. Y agregaron, entre otras cosas, hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos. ¿Qué le sobró a esta carta y qué le faltó a esta carta? Arturo, comienzo contigo. Yo creo que hay una cosa que Pinochet murió sin pedir perdón, sin decir dónde estaban los detenidos aparecidos y sin haberse señalado que era un criminal y un asesino. Porque de ahí la línea del mando, que la carta lo señala. Yo creo que la carta finalmente es inocua, porque finalmente no pide perdón, no dice dónde están los detenidos desaparecidos y trata de jugar al empate, cosa que no es posible. Aquí lo que se ha ido ganando durante los últimos días en la sociedad chilena es que no hay razón alguna para bombardear la moneda, no hay razón alguna para 17 años de sufrimiento, de tormento, persecución y tortura. O sea, ¿qué es lo que quiero señalar yo con esto? Que aquí no hay justificación alguna para mujeres violadas por perros, hombres quemados por soplete, la patria convertida en un cementerio clandestino o gente enterrada viva. Eso no tiene justificación. Y si es que hay algo importante de lo que ha ocurrido durante el último tiempo, es el discurso del presidente Gabriel Boric ayer: democracia siempre. Democracia siempre. Estoy leyendo aquí la definición de conmiseración, que es lo que la carta pide. Sentimiento de pena y dolor por la desgracia o el sufrimiento de alguien. Hubo reacciones de inmediato a partir de esta carta, leída eso del mediodía por el diputado de la Carrera. Veamos. Tiempo digital. La diputada Carol Cariola, tuitea lo siguiente: los violadores de derechos humanos presos en Punta Peuco deben contribuir a la justicia entregando los nombres de los generales y las órdenes que impartieron. Chile merece conocer toda la verdad, incluso la de la cobardía de oficiales que hasta hoy esconden su autoría en los crímenes. ¿Concuerdas con la diputada Cariola, Gloria? Sí, la verdad que es muy certera en lo que está diciendo y eso es lo que hay que hacer. Respecto a tu pregunta inicial de qué le sobra la carta, yo creo que lo que más le sobra son epítetos para deslindar las responsabilidades, ya sean los superiores, en acciones que condujeron, no directamente sus acciones, no asumen que sus acciones fueron las que efectivamente son violaciones a los derechos humanos. Y acá lo que falta es caridad, dentro de otras cosas, porque no hay una sola palabra, no hay una sola mención a las víctimas, lo que me parece muy grave. A quienes hay que pedirle perdón son aquellas personas que perdieron a sus familiares, aquellas personas que fueron víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos, y para ellas no hay una sola palabra en esta carta. Se le pide perdón, se pide conmiseración para sus subalternos, pero no hay ni un solo gesto para las víctimas. Yo creo que acá está la clave. Yo creo que por más comisión que nosotros armemos, de verdad, quienes tienen hoy día la manilla, quienes hoy día manejan la información, son precisamente estas personas que están presas en Punta Peuco. Por lo tanto, cualquier gesto que ellos pretendan tener implica reconocer y implica entregar verdad. Y eso es lo que hoy día falta y hoy día no hay ningún gesto sobre eso. A la información, como bien dice. La información, claro. No hay nadie que la maneje más que ellos. Porque Claro, los familiares de los detenidos el paradero de detenidos desaparecidos aún esperan dónde están sus familiares. Pregunto, Marcos, tenemos hoy día sectores políticos, gente en el Parlamento, que no solo justifica el golpe y las atrocidades en dictadura, que habla de mitos urbanos respecto de delitos acreditados. Y tenemos también personas que han sido condenadas por la justicia, como estas personas que están en Punta Peuco,
que de alguna manera avanzan. Quizás no todo lo que el país quisiera, como se plantea aquí en el panel, y coincido, pero hay un avance al menos al reconocer que estos actos se cometieron y que fueron violaciones de derechos humanos. ¿No se valora de alguna manera ese pequeño avance, en al menos reconocer? Y ahí estamos viendo la imagen de los diputados de la carrera Navellán leyendo parte de esta carta. Es que yo no creo que la intencionalidad de la carta sea reconocer responsabilidad. Ya, no está el foco ahí. El fundamento está puesto en generar compasión y atribuirse la condición de víctima en circunstancias que son victimarios. Claro, seguíamos órdenes. Sí, yo estoy de acuerdo con que la cantidad de personas que han sido procesadas y sancionadas por crímenes de lesa humanidad son insuficientes y los autores intelectuales, muchos todavía gozan de libertad. En estos días de conmemoración de los 50 años del golpe, lo que se ha visto es retórica de muchos de ellos que ensalza el golpe, que ensalza la violencia, que opera desde el negacionismo. Existe la posibilidad cierta de que ellos puedan contribuir a la verdad y a la justicia. El gobierno está impulsando un plan de búsqueda. Y ese plan de búsqueda como política de Estado no es otra cosa que determinar la trayectoria de los detenidos desaparecidos, de las detenidas desaparecidas, y a partir de ello, su paradero. Si ellos tienen información, debiesen proporcionarla. No debiesen justificarse en un falso equilibrio de mutuos perdones, porque acá hay víctimas y hay victimarios, y hay sobrevivientes de las víctimas. Entonces yo la verdad es que creo que esto más bien se ajusta, es un tipo de negacionismo encubierto, porque en el fondo lo que intenta es empatar responsabilidades, y lo que ha quedado de manifiesto en información verificada y validada. Claro. Acabo de leer un libro sobre el Brasil de Pinochet, donde las Fuerzas Armadas de Brasil fueron contribuyentes con logística, la misma embajada de la época, para instruir a estos militares en torturas. Entonces, no es razonable creer que existen responsabilidades compartidas. El golpe de Estado no está disociado de las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué piensa Mauricio Daza de todo esto? Se lo vamos a preguntar luego de revisar la reacción del diputado Jaime Araya, independiente por el PPD. Veamos. Me parece que es faltarle el respeto al Estado de Derecho que delincuentes de derechos humanos, criminales de lesa humanidad, hoy día pidan tener algún tipo de beneficio. Eso no está contemplado en nuestro estatuto constitucional. Lo que nosotros tenemos que hacer es que el Estado de Derecho, de manera racional, esto no es la venganza de nadie, esto no es lo que decidieron las víctimas, es lo que decidió el Poder Judicial de nuestro país, se cumpla a cabalidad. Ahí está el diputado Araya con bastante molestia, ¿cierto? Y uno lee, uno observa en el ambiente bastante más molestia e indignación respecto a la carta que una valoración positiva como un avance, ¿cierto? En al menos reconocer violaciones de derechos humanos, Mauricio. Sí, bueno, como se ha dicho, obviamente esta carta lo que busca es tratar de obtener un beneficio para poder salir de Punta Peuco, ¿no? Y eso es lo evidente. Además, bueno, también se ha dicho acá, no aporta absolutamente nada con antecedentes concretos que podrían razonablemente estas personas tener respecto del destino de detenidos desaparecidos. Más de 1000 familias todavía están buscando cuál es el destino precisamente de quienes en algún momento fueron sencillamente desaparecidos por agentes del Estado, ¿no? Y para poder, por un acto de humanidad, cerrar, ¿no?, ese capítulo y generar un duelo de verdad, no solamente en el caso de las familias, sino también como sociedad, como colectivo, bueno, se requiere conocer, ¿no?, esa verdad. Sin embargo, hay que decir que lamentablemente, en el contexto en que hemos vivido estos 50 años del golpe, a lo menos retóricamente, esa carta es un avance en relación a las declaraciones de muchos personeros políticos, los cuales, de alguna manera, han generado un negacionismo, ni siquiera, como decía Marco, un tipo de negacionismo, no un negacionismo a secas nomás, ¿no? Y en ese sentido, por lo menos, reconocen algo que no es necesario que lo digan, porque las sentencias están ejecutoriadas. Claro. Esas personas no están ahí presos porque no ocurrió algo extraño, no. Procesos que llevaron décadas para establecer esa violación de derechos humanos. Ya, pero por lo menos dicen, sí, violamos los derechos humanos. Y también dan cuenta de algo que es un fenómeno que es real, pero en casos algunos justifica lo que estas personas hicieron. Que tiene que ver con que no había, obviamente, una cultura de respeto a los derechos humanos en un ejército que fue capaz de hacer, en unas Fuerzas Armadas que fue capaz de hacer lo que hicieron. Porque si hubiese algún tipo de formación mínima en esta materia, no se habrían concretado, porque no habrían sido capaces de hacer lo que hicieron.
Fíjense un dato, ¿ah? Acá yo tengo lo siguiente, que esto lo informó la Defensoría de la Niñez, que yo creo que pasó desapercibido. Pasó así, viola. ¿Qué es lo que dijo? Mire, a partir de la información del informe RETIC y los informes Valech, de estos informes se desprenden datos relevantes, tales como que 150 niños, niñas y adolescentes fueron identificadas como víctimas de ejecución en el periodo de la dictadura. O sea, niños que fueron ejecutados. Además, señalan que otros 40 fueron víctimas de desaparición forzada. O sea, hasta el día de hoy no se sabe el paradero de 40 niños que fueron secuestrados finalmente por agentes del Estado. Por otra parte, 956 niñas, niños y adolescentes sufrieron la prisión política, y escuche bien, 956 sufrieron torturas, niños, por parte de agentes del Estado, mientras otros 102 estuvieron en prisión política acompañados de un adulto o adulta. 15 mujeres embarazadas fueron ejecutadas o desaparecidas, y un total de 700 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos debido a la ejecución o desaparición forzosa de sus padres. O sea, perdóneme, esto no se trata de haber recibido orden de alguien, ¿no? O sea, es una cuestión de humanidad que este tipo de atentados, y solamente me estoy refiriendo a lo más burdo, porque son personas que están en una situación de especial vulnerabilidad y que obviamente están fuera de cualquier conflicto político, fueron objeto de estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, hemos retrocedido, ¿no?, en el debate, haciendo equivalente este tipo de cosas con un mal gobierno, según algunos, de Salvador Allende. Ya, el gobierno de Salvador Allende, uno podría decir, fue el peor de la historia. Pero eso es un equivalente a esto de lo que estamos hablando. Se trata de poner en una misma balanza, porque eso es lo que discursivamente se ha tratado de hacer, ¿no? Y insisto, ¿no?, es triste que esta declaración, fíjense, de personas que violaron los derechos humanos de miles de chilenas y chilenos, incluso contenga más que la declaración de muchos personeros políticos en nuestro país al día de hoy. Mira, y uno toma la carta de estas 27 personas que están en Punta Peuco y se pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes la suscriben? ¿Quiénes la firman? ¿Qué fue lo que hicieron? Mire con detalles con los que nos vamos encontrando. Asesinos de el general Carlos Prats y además de Tucapel Jiménez. Son los reos de Punta Peuco que firmaron una polémica carta, y lo destaca hoy en Radio Bio Bio. Mira, en el detalle. La lista de firmantes la encabeza Jaime Torres Gacitúa, condenado por el secuestro con posterior homicidio de Eugenio Berríos, el ex químico de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la DINA. El ex uniformado fue asesor de seguridad, entre comillas, del dictador Augusto Pinochet durante la dictadura y miembro del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército, de la DINE. Otro de los involucrados en el caso Berríos es Arturo Silva Valdés, quien también suscribe el documento. Carlos Herrera Jiménez es exagente de la Central Nacional de Informaciones, de la CNI, quien fue condenado por los homicidios de Juan Alegría, Mario Fernández y Tucapel Jiménez. Este último fue presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, y padre del actual embajador chileno en Suecia, quien lleva el mismo nombre. El asesinato del general Prats, José Sara, también está ahí en la lista. El ex carabinero Iván Quirós Ruiz también puso su rúbrica. Él fue condenado por los crímenes de la denominada Operación Albania. Entonces la lista es bien impresionante respecto de connotados delitos, asesinatos, homicidios ocurridos en dictadura, Mauricio. Sí, solamente para terminar, acá siempre se habla del tema de la edad. Fíjense, tomemos como ejemplo lo que ocurrió en Alemania. En Alemania una mujer que era mecanógrafa, nada más, de un campo de concentración nazi, fue condenada a presidio efectivo a los 97 años. Y fíjense cuál era la tesis de la justicia, asentada por la justicia alemana. Bastaba que una persona hubiera participado en la estructura que se había montado por parte del Estado, precisamente para cometer estos crímenes de lesa humanidad, pudiendo saber lo que estaba ocurriendo, para ser considerado penalmente responsable, aun cuando no hubiese intervenido directamente en esos delitos. Eso también ocurrió con el famoso contador de Auschwitz, que fue condenado por sobre los 90 años. Entonces, acá hay que ser bien claro. Los crímenes de lesa humanidad tienen que ser castigados de una manera ejemplar, porque si no, se genera el antecedente de impunidad, que lamentablemente yo creo que es una de las partes fundamentales de la fractura que existe en nuestro país, porque ha habido básicamente impunidad para los efectos de impedir de que esto se vuelva a repetir. Hagamos ronda de opiniones con nuestros invitados. Comenzamos con Gloria Requena. Todos han levantado la mano, todos quieren opinar. Comenzamos con Gloria.
Sí, bueno, es bien kafkiana la situación. Ahora hay que entender, Punta Peuco son aproximadamente 120, 130 detenidos, si mal no recuerdo la cantidad que 134. tenía, 134. Y estamos hablando de un porcentaje ínfimo que hace algún nivel de reconocimiento. Ahora, también llama la atención quién es la vocera de este reconocimiento. Precisamente una diputada que niega las gravísimas violaciones a los derechos humanos sufridos por mujeres, realmente inaceptable. Llama la atención que haya sido esta persona la escogida por los detenidos para hacer este llamado. Yo, la verdad que la situación, en la medida que uno revisa la carta, cada vez más kafkiana. Yo insisto, aquí no hay ningún reconocimiento. Aquí simplemente, como lo señala Mauricio, una forma de obtener un beneficio. Porque ha estado rondando dentro de las discusiones en torno a los 50 años cómo obtener más verdad. Y una de las fórmulas de obtener más verdad es precisamente que estas personas que están detenidas hablen, que son en realidad las únicas hoy día que tienen la información. Tenemos 89 cajas de osamentas de que no sabemos quiénes son los que están ahí. Ahí tenemos desde el año 2001 una verdad que tiene la posibilidad del Estado de dar cuenta de qué pasa y a quién corresponden esas osamentas. Y tenemos por otro lado verdad aquí en Punta Peuco. Pero aquí lo que buscan es generarse la situación de ser víctima, pero no la entrega de información. Y eso queda claro en el desliz de la carta, porque esto no abre una conversación con ellos. Lo que ellos están diciendo, llevamos tanto tiempo, somos viejitos, no era nuestra responsabilidad, la responsabilidad del mando, y además señalan que sus acciones, no lo que ellos directamente hicieron, sino que sus acciones pudieron conducir. Entonces, la verdad que aquí no hay reconocimiento y yo veo muy difícil a 50 años de acontecido el golpe, que estas personas vayan a entregar la información. Y la forma en que está redactada esta carta me lo confirma. Entonces, el llamado es a esos otros no firmantes de la carta que todavía tienen una oportunidad de hacer un gesto de dignidad y de entregar la información que hoy día todo Chile, no solamente las víctimas, esperan para poder cerrar una herida profunda que tiene nuestra democracia. Mira, esta es la forma en que el diputado de la carrera presenta esta carta a través de Twitter. Él dice: adjunto carta de presos de Punta Peuco dada a conocer a la prensa. El día de hoy, las firmas mismas están, pero no caben en formato X o Twitter. Espero haber contribuido a la reconciliación nacional. Marcos, ¿existe en algún metaverso la posibilidad de que esta carta contribuya a la reconciliación nacional? No, de ninguna ¿O por manera. el contrario? A ver, yo creo, reanalizando la carta y a partir de lo que escucho de mis panelistas que estamos en la mesa, yo creo que es una operación política. Yo creo que hay un debate abierto respecto de reutilizar Punta Peuco. Incluso hay una iniciativa de parlamentarias del progresismo que busca reutilizar Punta Peuco para mujeres condenadas con hijos. Sí, o embarazadas. Lo de fondo es que no pueden haber privilegios para criminales de lesa humanidad. Sí. El gobierno y ya en lo ha los descartado. hechos, en metraje, en habitabilidad, en estándar, tienen condiciones óptimas que no tienen presos comunes. Sí. Yo soy partidario de que no exista Punta Peuco en los términos que existe, básicamente porque es un privilegio, digamos, para asesinos de ¿Y qué le lesa parece que su humanidad. gobierno haya cerrado esa puerta? Yo creo que sigue siendo un debate abierto. Yo no siento, yo me quedo con las palabras del presidente respecto de que eso se hace y no se anuncia. Se opera más Aunque bien, se anunció que no se iba a hacer. Sí, yo creo que es un debate todavía en ciernes. Ahora, lo que sí creo es que esto complica especialmente a Chile Vamos, porque Chile Vamos ha actuado con anuencia, ha sido menos retórico que Republicanos, pero ha tenido permisividad en materia de negacionismo y glorificar el golpe y las violaciones a los derechos humanos. Creo que, en segundo lugar, aviva un debate que es muy violento. Mira, yo el otro día me encontré con Arturo Barrios, de hecho, el sábado, en la conmemoración de la Subsecretaría de Derechos Humanos en Morandé 80, donde se instaló una placa conmemorativa de mucha sensibilidad para los 37 personas desaparecidas y ejecutadas, colaboradores del presidente Allende en La Moneda. Que salieron por Morandé 80. Que salieron por Morandé 80, frente a La Moneda, por el frontis que da hacia la Alameda. Había una concentración de patriotas, entre comillas, y republicanos, entre comillas. Y tenían fotografías de Hitler dentro de las pancartas que avivaban. Entonces,
este tipo de... Esto es bien controversial, porque si bien reconoce que hubo conductas que violaron los derechos humanos, que tiene un fraseo un poco empalagosado, a propósito de que no todo fue violación a los derechos humanos, no le pide perdón a las víctimas, pero en segundo lugar le traspasa la responsabilidad a los responsables intelectuales. Entonces, en momentos en que en Chile tiene que haber legislación contra el negacionismo, porque el país en materia de señales políticas ha involucionado. Ha involucionado. Para los 40 años del golpe, el expresidente Piñera acuñó el concepto cómplices pasivos. Sí. Y que fue el reconocimiento de que hubo omisiones. Y con esto lo señalo a propósito de Chile Vamos. O sea, no está certificado que Sergio Onofre Jarpa haya ordenado ninguna muerte, pero cuando él asumió de ministro del Interior hubo 23 personas asesinadas en las calles de Chile en la primera protesta popular del año 83. El año 83, sí. Entonces, Fíjate, claro, es que esta carta complica más a la derecha y a la extrema derecha que ser genuinamente una petición de perdón. Mira, fíjate, claro, uno puede leer cierto reconocimiento de los hechos, pero de ahí a arrepentimiento y que ese arrepentimiento conlleve una pena remitida, un cambio en su situación procesal o judicial, uno lo ve lejano. Y volviendo al tema de la cárcel o de los penales en Chile, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, planteó que no es el momento para cerrar penales en nuestro país. Ahora, ahí lo tenemos, ¿cierto? Justamente un militante del Partido Comunista, que es subsecretario de Justicia, zanjó esta discusión porque mucho se habló en la previa del 11, que se pensó que en el 11 se iba a anunciar el cierre de Punta Peuco, finalmente eso no sucedió, y antes de aquello se bajó las expectativas. Claro, en Chile tenemos un problema de hacinamiento carcelario gigantesco, y me imagino que a ello apunta un poco las declaraciones del subsecretario. Arturo Barrios, Mira, usted me estaba esperando. Yo lo que estaba esperando porque mostraban la imagen de Antonio Aguirre. Antonio Aguirre es una persona que estuvo en La Moneda y su cuerpo fue quemado con soplete hasta los huesos. De ese nivel de criminalidad, de morbosidad, estamos hablando, como bien lo decía aquí Daza. Yo abordaría esta conversación la categorizaría en algún sentido. Uno, político, lo segundo, jurídico, y lo tercero, ético. Y digo desde el punto de vista político, yo creo que Chile Vamos y la derecha en este país se perdió una tremenda ocasión de ponerse en la vereda de la justicia, de la verdad y los derechos humanos. Trataron de empatar el gobierno de Allende con el golpe de Estado, cuando no se puede homologar. Sí. Bien se ha dicho acá, y yo lo he dicho en otras oportunidades en este panel, uno puede tener la opinión que quiera del gobierno de Salvador Allende, pero nunca puede justificar bombardear La Moneda, asesinar a tu hermano que opina distinto, ocupar el terrorismo de Estado. Se ocuparon todo el Estado para perseguir a quien opinaba distinto, ¿no? Eso está escrito, ¿no? Ocupar, además, el apoyo extranjero. ¿Cuánto hubo mofa de aquello? Hubo un tremendo reportaje de la cantidad de recursos ocupados para la desestabilización del gobierno de Salvador Allende. Y posteriormente, como bien lo señala acá el exministro Barraza, hubo una operación latinoamericana, la operación Cóndor, que fue. Ayer estuvimos en la embajada de Argentina, de argentinos, se descubrió una práctica de argentinos y argentinas muertas por la dictadura de Pinochet. Entre ellos el padre Ernesto Lechterman. Ernesto Lechterman, amigo mío, es una persona que le mataron a su madre y a su padre en la ciudad de Vicuña. Político. Yo creo que se perdieron una tremenda oportunidad. De verdad, no sé cómo no se dieron cuenta de aquello. Y ante eso, el discurso de Isabel Allende y el discurso del presidente de la República ayer ponen las cosas en su justo mérito. Democracia siempre. A los problemas de la democracia y más política. Sí. Lo segundo, lo jurídico, que se señalaba acá, desde el punto de vista de lo que trata de hacer esta carta. Esta carta lo que trata de hacer es empatar y lograr privilegios desde el punto de vista de lo penal, que son que no es posible porque son crímenes de lesa humanidad. Son criminales, asesinos que tienen no 10, sino que cientos de años en sus condenas. Y lo tercero, desde el punto de vista de lo ético y desde el punto de vista de lo moral. Recordemos a Hannah Arendt, lograr ciertos mínimos comunes. Mire, el otro día en el US Open, un jugador alemán, ante una frase de Hitler, Sí. paró el partido. Sí. Dijo, mire, yo no sigo jugando.
hasta que nos saquen a este caballero de este coliseo. Lo revisamos de el otro estadio. día. Sí. ¿Y sabe qué? No voy a seguir. ¿Por qué? Porque hay una conciencia básica de los mínimos comunes. Es que en Chile esa conciencia no está, Arturo. Eso es, pues. Eso ahí es. tenemos un problema grande Y porque ese es el punto. esa conciencia no existe. Ese es el punto. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué tiene que pasar? Ahora, respecto de financiamiento extranjero, hay amplia documentación. En algún momento Estados Unidos liberará toda la documentación que existe, pero lo que ya se ha liberado de Estados Unidos ha dado para mucho. Entre otras cosas, un libro de Peter Kornbluh que se llama Exacto. Pinochet Eso es, Desclasificado, eso es. en el que se detalla la cantidad de dinero que se ingresó al país vía Agustín Edwards el Mercurio y vía otro tipo de elementos a través de la CIA, Pero, ¿cierto? Para justamente déjame- desestabilizar la economía en la época de la OP. Ahora, yo pregunto, ¿por qué no se da estos mínimos comunes? Déjame terminar Pero con Arturo, la te pido por favor Dale. de síntesis para poder avanzar. Dale, no, el único contribuyendo al argumento del ex ministro Barraza presente en este panel. Sí. Patriotas no son. Tiene que haber un repudio generalizado cuando uno utiliza la imagen de Hitler en cualquier manifestación. No, señor, no es posible. Punto. Está contra los mínimos comunes para transitar en una sociedad civilizada y que apoya la democracia como un fin en sí mismo. Entonces, eso es lo que no está, y eso es lo preocupante. Eso es lo Ahora, preocupante, porque hay en un el sector Congreso- del país que parece que ante una situación futura de tamaña constricción del sistema político como lo sucedió a Allende, Sí. bueno, entonces justificarían nuevamente En esto. Alemania serían presos. Aquí no están los votos para condenar eso. No están los votos para Es que generar más, una ley más de que, negacionismo. más que no A están ver, los votos, no está es que ¿sabes lo- el imaginario político, el consenso político de decir Ya. nunca más. Pero hagamos otro análisis. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Claro. Porque acá no llegamos de la nada. Han pasado 30 años de democracia y básicamente puros gobiernos de una coalición de centro-izquierda. ¿Cómo llegamos a este punto? Hay una Porque involución. este punto tiene que ver, sí, pero es que, a ver... Hay una involución, pues. la Porque es que los involución mismos, no se da los de mismos la de nada. siempre, pero los mismos de siempre Tiene hoy que día ver, opinan ¿sabes lo que- distinto a lo que antes. Ah, bueno, porque es un tema electoral, porque hoy día Ah. lo que ocurre es que Exacto. con este empuje, ¿no?, del Partido Republicano en términos electorales, eso ha generado un impacto en la derecha, pues, ¿no? Donde Oportunismo muchas de las político. personas se están sacando un poco la careta, pues, ¿no? Y aquello que parecía bueno decir y declarar hace unos 10 años atrás, hoy día parece que da lo mismo, al revés, ¿no? Uno dirá, oiga, ¿sabe qué? La gente apoya esa idea. Yo no creo que sea así, creo que es un diagnóstico errado. Lo que ocurre con republicanos es lo mismo que pasó con la lista del pueblo hace 2 años, ¿no? Ellos son los depositarios transitorios de un malestar generalizado O al partido de la por gente. parte de la ciudadanía. Pero bueno, ese es un hecho político que se da acá. Ahora, ¿por qué la gente está dispuesta a votar por personas que reivindican la dictadura? ¿Por qué a la gente, al parecer, porque hay muchos estudios de opinión que dicen, mire, ¿sabe que a cuánta gente le importa realmente esto? Bueno, parece que no a la gran mayoría de las chilenas y chilenos. Eso es bueno, malo, es muy malo. ¿Y cómo se ha llegado acá? Acá lo hablamos, incluso lo habló Carmen Herz acá. La memoria se ha reducido a un conjunto de actos simbólicos. Hacer un memorial y hacer una ceremonia los 11 de septiembre, ¿no? Levantar, digamos, en una ceremonia un determinado homenaje. Pero la memoria no se construye así, pues. Veamos lo que ha ocurrido en Europa. La memoria se construye a partir de actos que no van, o sea, que no solamente se limitan a la conmemoración de los 40, 30, 50 años, ¿no? Son actos que son ejecutados por el Estado y que tienen algún tipo de efectividad. Educación cívica, la posibilidad de poder difundir esta verdad que para muchas personas hoy día no es conocida, para las nuevas generaciones. Eso no ha ocurrido en nuestro país. Oiga, un dato. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, el 10 de septiembre, ¿qué es lo que ocurre? Lo dijo Gloria. Ahora se veían a plantear, 50 años después, un plan de búsqueda. Resulta que desde el 2001 que está en la OCDE. hay 89 cajas que no han sido identificadas y que se la han pateado entre el Servicio Médico Legal y la Universidad de Chile. ¿Cuál es la explicación de eso? No me van a decir que la tecnología no existía, digamos, hace algunos años atrás, existe hace décadas la identificación de ADN. ¿Cuál es la voluntad del Estado que demuestra eso? ¿Cuál es la explicación? Es que no hay plata, no hay suficientes recursos. Si no la hay, bueno, resulta que les cuento que incluso para casos de alta conmoción pública, ¿El FBI? el FBI y otras agencias internacionales han ayudado a Chile. ¿Por qué no está eso para las víctimas de estas violaciones de derechos humanos? Esa es la verdadera cara del Estado. Y ahí hay una responsabilidad compartida, ¿no? Estábamos viendo alguna imagen de Mauricio de Clinic, ¿cierto? De la marcha que se realizó ahí a la Fuera de la Moneda, lo que decían nuestros invitados hoy día, con Francisco Muñoz, alias Pancho Malo,
y el Team Patriota, con personas ahí con la foto de Pinochet. Mira esa imagen. ¿Dónde esta gente que apareció por cosa espontánea? No. ¿Estaban escondidos? ¿No lo decían? ¿O desempolvaron del cajón la foto de Pinochet para sacarla ahora que hay un revival amable de lo que fue la dictadura? No lo sé. Si Pinochet estuviera vivo, ¿aparecería en las encuestas para la gente lo votaría? Cada vez más personas lo votarían, creo yo. Es lo que uno ve en las calles, es lo que uno ve en la opinión. Marcos, Mira, ¿hay algún mea culpa de la izquierda respecto de todo esto que estamos viendo hoy día? yo en el caso del Partido Comunista, nosotros siempre hemos sido defensores en materia de derechos humanos y tenemos una conducta irrestricta en materia de exigencias de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La primera querella contra Pinochet, que resultó ser muy efectiva, a posterior de la detención de Pinochet en Londres por el juez Garzón, la interpuso la compañera Gladys Marín. Me acuerdo perfectamente, yo era presidente de la FEUSACH y me tocó acompañarla a tribunales de justicia a presentar esa querella. Entonces nosotros tenemos un patrimonio indiscutido en materia de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Ahora, problematizando más, y son varias dimensiones distintas, yo comparto que el sistema político en Chile lo que ha evidenciado es que tiene muy malos resultados desde el punto de vista de las expectativas sociales y hay una masa que transita de un sector hacia otro sector a propósito de despolitización. Y ese es un dato de realidad, no lo niego y creo que tenerlo presente es más importante y es justo a propósito de cómo se encauzan los proyectos políticos y sociales. Distinto es el debate que esgrimieron en su época, fueron absolutamente equivocadas. Pinochet merecía haber sido condenado por la justicia internacional. O sea, Chile no lo permitió. Chile Nuestra no clase lo política permitió. no lo permitió. Y ahí hay La consultación no lo ahí permitió. hay una autocrítica que hay que hacerse desde el punto de vista del progresismo, de la cual yo no me incluyo como Partido Comunista, porque nosotros estábamos ciertamente porque fuera condenado. Básicamente porque lo que se privilegió fue una falsa estabilidad que tiene impactos en el presente desde el punto de vista de los discursos emergentes en materia de violación a los derechos humanos. Pero yo creo que Chile está viviendo un punto de inflexión. Miren, el libro que publicó el general Ricardo Martínez, donde reconoce lo impropio del golpismo dentro de las Fuerzas Armadas, donde reconoce que el asesinato del general Schneider, que es el primer magnicidio en materia de hostigamiento, boicot y sedición al presidente Allende, estuvo financiado por la CIA, planificado por la CIA, es información validada, evidenciada. Pero yo creo que esta carta y otros debates lo que buscan, entre otras cosas, es precisamente confundir un debate que es de fondo. O sea, si las Fuerzas Armadas también están complicadas. Están complicadas básicamente porque lo que encontramos es que, o sea, a las Fuerzas Armadas en el estallido social se les intentó instrumentalizar por el gobierno del presidente Piñera declarando una guerra con enemigos internos. Pero Marco, entonces son un espacio también en Esa disputa. no es la conducta de un demócrata. Claro. No, Sí, exacto, como que decía el presidente hoy Boric. declarado demócrata por el presidente yo creo Boric. que el presidente Pero Piñera, por regla general, Chile, es un especulador Marcos, democrático. Pero Chile ha tenido su Un oportunidad de hacer especulador justicia. seco. Perdónenme. Chile ha tenido su oportunidad de hacer justicia. Pinochet fue perseguido en Londres, estuvo detenido en Londres y Chile movió cielo, mar y tierra para traerlo de vuelta. Y ahí fueron todos. Y ese fue Todos, un grave No error. Ok, todos. pero ustedes nos dan el poder. No estábamos, Estaba el en el presidente poder. Frey, ¿cierto? Que no estuvo presente el día lunes, que firmó la carta. El canciller José Miguel Insulza, del Partido Socialista, Arturo. ¿Hay una revisión también de la centroizquierda, del Partido Socialista, de decir, bueno, tuvimos nuestra chance, tuvimos una oportunidad en el 98 de que, si Chile no tenía los pantalones largos en la justicia para hacer justicia como correspondía con el dictador Pinochet, que lo haga un tribunal extranjero, que lo haga el juez Baltasar Garzón? Estuve con el juez Baltasar Garzón, ¿Qué pasó? me regaló su libro. Yo creo que claramente yo al menos estuve 15 años sin derechos ciudadanos porque fuimos los únicos juzgados con Gladys Marín, con el artículo 8, inciso 6, letra B, por injuria al general Pinochet, al comandante en jefe. Pero no está hecho cuando tu canciller Y espérame lo trae a Chile. un poco. ¿Qué análisis Hay que haces tú de también eso? tomar cierta consideración. En el sí y el no, la derecha en este país obtuvo el 42% de la votación. Así es. Una alta votación. Es un dato, Sí. ¿no? Entonces,
No, claro, yo participaba de la Comisión Política y siempre nos opusimos a esa acción del gobierno en ese mando, porque el canciller era José Miguel y hizo esa acción. Yo creo que a Pinochet había que juzgarlo aquí, en Europa, en la quebrada del Ají, es un criminal, al igual que Contreras y todos sus secuaces. ¿Qué señalo yo con esto? Que sí, a donde yo creo que hay que hacer la autocrítica. Las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. ¿A qué me refiero yo con esto? Que en el ámbito educativo, perdonen, yo soy Tenemos profesor un de déficit historia, gigante, en el claro. ámbito educativo hay un vacío gigante de explicar todo esto. La gente no llega a un convencimiento, la gente no hace lo que no ha aprendido a hacer. Entonces no aprende a respetar el ámbito de los derechos humanos si es que no se le enseñaban aquello. Entonces, en eso sí existe una crítica y una autocrítica brutal. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, a uno de repente le preguntan, oiga, profesor, ¿y qué es lo que un detenido desaparecido? Chuta, uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo no lo va a saber? Claro. Y no lo sabe porque nadie se lo ha enseñado, porque no hay una cátedra de derechos humanos, porque no hay una especialización de formación ciudadana. Entonces, digo esto porque hacia adelante, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es un corte y decir, nosotros como comité de iniciativa de 50 años no vamos a dejar de seguir trabajando en este tema. Nuestra pega no se termina ayer con 60.000 personas en el Estadio Nacional y nosotros hablándole a esas 60.000 personas. Sí. ¿No? Nosotros vamos a seguir, Arturo, vamos a seguir construyendo a la memoria y construyendo también a la educación y la pedagogía en este ámbito de cosas. Se me dan los minutos, no quiero que quede, Gloria, falta de minutaje para conversar. Gloria, yo reviso todas las imágenes de hace 25 años, me acuerdo perfecto, todo el debate que se generó en Chile, el presidente Frei con su gobierno, ¿cierto?, de concertación, intentando traer de vuelta al entonces senador vitalicio, Augusto Pinochet. Yo dice, qué locura. Hoy día... Qué surrealismo. Si Pinochet Claro. todavía vive hoy día y está en Londres y lo toman detenido, hoy día se queda allá. Hoy día se queda allá. Hoy ¿Por día qué? se queda allá. ¿Qué nos faltó? Porque siempre Pero se también dice, sería uno escucha- surreal que un nos faltó- dirigente... Pero Arturo, perdóname. Que un es dirigente los juvenil en el año argumentos que yo 92 escucho hoy día, Faltó sentido los de argumentos que realidad. yo Lo escucho hoy metieran día preso por eso. Es que en Chile no se hizo justicia. Es que nos pero faltó- tuvimos la oportunidad. Pero nos faltó sentido de realidad. ¿Qué fue lo que se vendió? De que esto, si se permitía la detención, entonces lo que se estaba violando era la soberanía del país y Chile quedaba muy mal parado porque era incapaz, tendría que ver que era la imagen de Chile. Y en segundo lugar, nosotros perdimos una oportunidad muy importante, pero no solamente por estas situaciones. En Chile la educación cívica no existe, el tejido social a partir de la dictadura se perdió, las organizaciones de base fueron destruidas en su estructura y por lo tanto se perdió la reflexión de lo que era la reflexión ciudadana, la reflexión académica respecto a estos temas también. Efectivamente, como dice Arturo, hoy día tú le preguntas a un joven sobre este tipo de situaciones y no tiene la más mínima idea, o hace una reflexión muy liviana. Pero en eso hay una culpa que tiene que ser compartida y que tiene que ver también con la conducta que han tenido los gobiernos y las instituciones. Porque si tú le preguntas, cuando trabajas con organizaciones de base, con la población, ¿qué es lo que te dice? Que todos dan lo mismo. Y eso es un poco lo que está ocurriendo. Cuando ven que no importa que por quién votan, el discurso se relativiza, la corrupción ocurre, no importa del lado que sea, más o menos ocurren las mismas situaciones. Ahí se va generando un deterioro y una erosión. Lo habíamos discutido en alguna oportunidad con el Latino Barómetro. Cuando empezaba a aumentar la corrupción, empezaba a aumentar la delincuencia, el descontrol, la gente empezaba a disminuir su adhesión a la democracia y estaba dispuesta a reducir sus derechos personales, sus derechos constitucionales, para efectos de cederlo a un poder mayor, para efectos de obtener garantías mínimas en materia económica, en materia de seguridad, etc. Y eso es tremendamente peligroso, pero esto no es solo un fenómeno de Chile, ha ido ocurriendo paulatinamente en las democracias latinoamericanas. Y eso es un fenómeno que hay que mirar y es peligroso porque se está instalando. Cuando la gente dice, a mí me da lo mismo, entonces nos tenemos que sentar en una situación muy preocupante para el país. Y es lo que hoy día está ocurriendo. A la gente hoy día le da un poco lo mismo quien esté en el poder mientras tenga una situación económica estable y mientras tenga seguridad. Y eso hoy día es lo que está sacrificando la democracia, la memoria y también los derechos humanos. Finalmente, de esas imágenes que revisamos, pasan 25 años más, llegamos a los 50 años, se firma un compromiso de Santiago que no incluye la palabra dictadura y entiendo que tampoco habla de golpe de Estado. Mauricio, ¿qué te parece? Claro, es que ese también yo creo que es la inconsistencia, ¿no? El tratar de quizás generar, ¿no?, un espacio
de consenso, pero yo creo que retrocedieron, ¿no? Yo creo que ningún sector tenía ninguna duda hace 10 años atrás de hablar de dictadura, de golpe de Estado. Pero resulta que, claro, el presidente Boric es muy enfático, ¿no? Y hace todos estos discursos, pero resulta que cuando pone el texto, ¿no?, que firman los presidentes, los expresidentes, insisto, no ocupa la expresión dictadura y no ocupa la expresión golpe de Estado. Ocupa eufemismos, los mismos eufemismos que se criticaban hace 10, 20 años, ¿no? Ahora, respecto de lo que... ¿Por qué se da esto? Bueno, por la impunidad, pues. Para las nuevas generaciones que no conocen de esto, entre otras cosas, porque nunca hubo un esfuerzo de memoria en serio que involucrara educar y dar a conocer a las nuevas generaciones lo que ocurrió, los horrores que ocurrieron, que, como acá ha dicho Gloria, a mí también me ha pasado. Que de repente uno dice, oye, pasó esto en Chile, lo de los menores de edad torturados, asesinados. La gente no lo cree y dice, no, eso es imposible. Está en el informe Valech, está en el informe Reti. Hay un libro también. Está, ¿no? Los métodos de tortura. En este sentido, yo creo, lo mejor que he leído de todos estos grandes discursos que se han dado, una columna de Pablo Zócar, que se llama Frivolidad. Se las recomiendo, está en la tercera. Yo también lo he compartido en redes sociales. Que expresa algo que es obvio, cómo la figura de Pinochet no es repudiada, ¿no?, sin ningún tipo de miramento a 50 años, cuando esto es lo que ocurrió y está documentado. Porque eso que ocurrió no es conocido, e insisto, los actos de memoria han sido para un determinado segmento, con actos que han sido simbólicos, pero que no permean, ¿no?, las nuevas generaciones. Y ojo, la derecha más extrema le está hablando a ellos. A ellos le está hablando cuando dice, oiga, pero ¿sabe qué? Mire, Allende no era malo, igual de malo que Pinochet. No, son dos categorías absolutamente distintas, en todo sentido. Incluso si a uno no le gusta Allende. Exacto. Entonces, ese es el problema. Ellos le están hablando a esa generación. Y lo que está ocurriendo es producto también de las inconsistencias de los últimos 30 años. Ahora, fíjense, para poder avanzar en esto, yo creo que hoy día obviamente no es posible. Oiga, hace un año, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando acerca de la ley de presupuesto? Hace un año atrás, Museo de la Memoria, un peso. Se lo querían quitar. ¿Se acuerdan de eso? Se lo Hace quitar. un año ocurrió eso. quitar, se lo querían Hace 10 quitar. años quizás hubiésemos podido avanzar en implementar cursos, por ejemplo, de derechos humanos en los colegios. Hoy día es imposible. ¿Qué es lo que van a decir? Verdad oficial, están tratando de imponer... La verdad única. Claro, de adoctrinar, los comunistas obviamente, de adoctrinar, digamos, a las nuevas generaciones, comerse la hueá. etcétera. Pero si acuérdate, la discusión en los textos de estudio se utiliza el término golpe de Estado Exacto. o pronunciamiento. Y había todo. Pero te digo, Gloria, si hoy día ni siquiera el presidente de la República es capaz de ocupar la expresión golpe de Estado en un texto oficial. Claro. Entonces, ¿qué es lo que queda? O sea, el retroceso es muy importante. Ahora, ¿es un retroceso final? No. Lo que tenemos que hacer es reflexionar cómo hemos llegado a este punto. ¿Por qué estamos en esta situación de manera de avanzar? Ojo, se habla acá de la detención de Pinochet en Londres. Por favor, el presidente de la República de aquel entonces, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, estaba en condiciones de saber que en Chile no estaban las condiciones materiales para poder hacer justicia con Augusto Pinochet. Eso era evidente. Tan evidente que el señor Pinochet se permitió hacer ese gesto, ¿no?, que se paró, ¿no?, el milagro. Y levantó el bastón. Oye, y además tiró el murió en la bastón. impunidad, pues. Pero el problema comienza antes. Murió en la Eso es lo que impunidad, pero quiero déjame señalar. decirte otra cosa para finalizar el nomás. problema comienza El antes. mismo señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que prefirió irse en un viaje de negocio a Asia antes de estar a la conmemoración de los 50 años. Y que por lo que dicen algunas versiones de prensa, costó harto sacarle la firma para el documento. No quiere saber mucho del gobierno. Entonces, por favor, no sé, o de derechos humanos quizás, ¿no querrás saber mucho? A ver, opinión de No, todos nuestros lo- invitados, pero lo que les pido, por favor, poder máximo de síntesis. No, yo sé que ustedes pueden. Arturo, comenzamos contigo. Yo lo que quería solamente señalar como corchete que el problema comienza antes. ¿Por qué un asesino llega a ser senador de la República? ¿Cómo hay un sistema político que permite que un asesino llegue a ser senador de la República? Una persona que ha tenido que ver directamente en 2 asesinatos de comandante en jefe, Schneider y Prat, y en 2 situaciones, a lo menos, en el asesinato de Eduardo Frei. Ese fue el y precio la- que y hubo la que pagar. situación de- Ese y fue la el precio que situación hubo que de- pagar, Arturo, de para recuperar la Allende. democracia. Entonces, lo que quiero señalar es que el problema comienza antes. Porque si que alguien se permite que alguien así sea senador, ¿Sabes por qué ocurrió? Por un acuerdo político en que participó el Partido Socialista No. el año 1989 Es que con esa las era- reformas constitucionales que se hicieron a la Constitución del 80 y que validó es que lo que ese quiero texto. señalar
Por eso ocurre. Lo que quiero señalar es cualquier acuerdo político que permite aquello, es un mal acuerdo político. Por eso te pregunto, ¿ese fue el costo que tuvimos que pagar? ¿Eso es el precio que tuvo que pagar para poder recuperar la democracia o esta democracia que tuvimos Para a poder comienzos de los empezar a 90, caminar. con la fragilidad del momento, con lo difícil que era, imagínate, que la dictadura entregara el poder a partir de un proceso plebiscitario? O sea, ese fue el precio que hubo que pagar. Tuvimos que, comillas, bancarnos, tener un senador que había sido el mismo dictador, tener como comandante en jefe del ejército, con todo respeto, del glorioso ejército chileno, un hombre dictador, ladrón, corrupto, asesino. ¿Ese fue el precio que tuvimos que pagar? Mira, yo creo que es un dato de realidad que la transición en Chile fue una transición deficiente. Y fue una transición deficiente porque en los hechos, lo mismo que se buscó rechazar, que era la dictadura, las violaciones a los derechos humanos, en los hechos hoy día se tiende a glorificar por una parte de la población por ausencia de memoria. Si hubiesen habido, o sea, hubo debate en los 90 respecto de una ley de amnistía nueva o leyes de punto final. Hay que acordarse de aquello. Claro. Que el Partido Socialista siempre rechazó. No, sí, el PS siempre lo rechazó. siempre lo Sí, rechazó. sí. Hay que decir Y también si no las hubiese sido por el cosas como PS, son. probablemente en el Están Congreso se culpando hubiese aprobado. Pero hubo debate, digamos, O sea, pasaron muchas cosas, la gente se olvida, pero una conducta civilina. Sí, pues. Que la transición Muy, ahora, no lo que quiero Pinochet se enojaba y la democracia lo que quiero se cayó a señalar, pedazos, año 93. lo que quiero señalar es que en el presente esos problemas persisten. Yo atiendo al argumento de que la declaración que se firmó es insuficiente. A mí me parece lo mismo. Debiese haber sido más categórica en condenar la dictadura. Pero yo creo que responde a un dato de realidad. Y ese dato de realidad es que si bien en la derecha opera el negacionismo y la glorificación del golpe y la dictadura, por la vía de los hechos o por la vía de la retórica, en el oficialismo opera la fragmentación. Y esa fragmentación, yo no tengo ninguna duda que el presidente Boris tiene una vocación más profunda en términos democrática. O sea, él marchó el día 11, el día 10. Y esa es una señal que nadie había dado hasta ahora, por las circunstancias que sean. O sea, propias fuerzas Ya. oficialistas El que- evitaron que el que hoy dijese día dictadura. el presidente Boric impulse un plan de búsqueda que es una medida de Estado, porque se ajusta al estándar internacional en materia de derechos humanos, o que haya una agenda legislativa que, entre otras cosas, establezca la calificación jurídica de desaparecida o desaparecido, o la liberación parcial del secreto Valech en los testimonios, a mí me parece que son medidas potentes, son potentes. Eso no obsta a que las propias deficiencias del gobierno limitaron, en mi opinión, la intensidad de la conmemoración del golpe civil y militar. Gloria. Bueno, aquí hay que reconocer que ha habido mucha improvisación. Partiendo desde las cosas más básicas hasta las cosas más pedestres, como el tema del acto, que se haya tenido que hacer por trato directo a 4 días, demuestra que no había nada Increíble. planificado y que era absolutamente improvisado lo que se hizo. Con Mira, muy perdón, te buena lo voy a voluntad. contextualizar muy breve para que siga Gloria. A último minuto, se 640. ingresó por trato directo un contrato con la productora La Oreja por 640 millones de pesos para organizar el acto del día de ayer. Y te complemento tu contextualización. Costó lo mismo, más o menos, que lo que costó el cambio de gabinete. ¿Ya? O sea, el cambio de gobierno, perdón. Equivalente. O sea, yo insisto que la improvisación se manifiesta en los temas de fondo y en los temas de forma. Es absolutamente impresentable que haya tenido que ser por trato directo y que se haya hecho 4 días de la celebración de los 50 años. Me parece impresentable desde todo punto de vista. Pero yo siento que la transición no ha terminado. Nosotros hablamos de un proceso de transición Buen punto. como si lo miráramos con distancia. Claro, ya terminó, ya pasó. No, y la verdad es que cuando tú tienes declaraciones como la que saca Punta Peuco, algunos detenidos de Punta Peuco, tú te das cuenta que la transición no ha terminado y que hoy día que tengas parlamentarios que sean hoy día quienes traigan esa carta por su sector, también te demuestra que no ha terminado y que aquí la posibilidad de que haya una versión común o se establezca los mínimos comunes que tanto hemos hablado, está muy lejos todavía de la realidad. ¿Qué tiene que Tenemos pasar para una que derecha terminemos la muy dura transición? y una izquierda también muy dura y no tenemos puntos medios en los cuales nos podamos encontrar. ¿Qué tiene que suceder para que tengamos un proceso de transición finalizado y comencemos una democracia madura? Primero tenemos que restablecer situaciones que no se han hecho desde el término de la dictadura a la fecha, que es aquí no ha habido voluntad ni de la reconstrucción del tejido social,
las instituciones sociales no cuentan con un apoyo verdadero, no hay un fortalecimiento desde ese punto de vista que sea poderoso. Tampoco hay, desde el punto de vista de la educación, una reconstrucción en los temas que tenga que ver con la memoria y la construcción de la historia a partir de los hechos. Yo creo que ahí hay una deuda enorme con nuestras generaciones que se están formando. Y creo que mientras eso no ocurra, hoy día es muy difícil poder hacerlo. Y hay un tema también que es muy importante y que apuntaba Marco, que tiene que ver con esta fragmentación. Mientras exista tanto en la izquierda como en la derecha la incapacidad de tener mínimos comunes entre ellos y poder sentarse a dialogar y poder generar acuerdos, es muy difícil, porque así como en otros países sufrieron situaciones muy graves, sí hay mínimos comunes. En Europa sí se logró hacer y sí hay mínimos comunes. Hoy día yo lo veo muy difícil en la situación en la que hoy día estamos. Y yo creo que los partidos políticos tienen mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Cuando tenemos situaciones como doctora Cordero, como esta misma diputada, que los partidos las llevan en su fila, también se tienen que hacer cargo. Más allá de que diga que son independientes, Luis, yo no las puedo sancionar, se tienen que hacer cargo de a quién le dan poder y autoridad para opinar y para decidir. Entonces, mientras los partidos no se hagan cargo de eso, por obtener un voto, porque un apellido les sirve para captar más votos, esto no va a mejorar. Yo creo que hay que mejorar la calidad de la política y de los que hacen la política. La jornada de ayer, Gloria, Marcos, Arturo, nos dejó varias cosas, varias imágenes. Una de ellas fue un gesto bien potente que realizó Televisión Nacional de Chile al comenzar su noticiario y que tuvo que ver con un mea culpa de ese propio medio de comunicación. Mire, potentísimo mensaje anoche para comenzar la transmisión de 24 horas de Constanza Santamaría y de Iván Núñez a los colegas de TVN, al equipo que ha decidido generar este editorial, este mea culpa. Un abrazo por su valentía y por el gesto que se instala. Hago ronda completa con Mauricio también. Mauricio, ¿qué te pareció lo que vimos? Bueno, me parece que obviamente estos son gestos valiosos, ¿no? Más allá de que han pasado 50 años. Y no solamente recordar a las personas que ahí se señalan, sino también otros nombres que lamentablemente han quedado un poco en el olvido de algunos, ¿no? Quizás no de la mayoría, como Patricio Bañado. Patricio Bañado, en plena dictadura, se negó a leer al aire una noticia señalando de que no podía leerla porque era falsa. Imagínense el acto de valentía de hacer eso, ¿no? En televisión nacional, en plena dictadura, al aire, ¿no? Bueno, esos son los gestos, ¿no? de personas que también estuvieron, ¿no? Enfrentando esta situación, quienes resguardaron, ¿no? Estos archivos que trataron de ser destruidos también por la dictadura, merecen un reconocimiento. Y todas las personas que de alguna manera, en los espacios que podían, lograron luchar en contra de lo que fue esta intervención brutal y esta desinformación. Se habla de fake news, bueno, ahí. Claro. ¿Qué más grande, digamos, que 17 años de un partido de un canal de televisión que, instrumentalizado por la dictadura, básicamente se dedicó a mentirle a las chilenas y chilenos? ¿Este es el camino, Arturo? ¿Qué te pareció? Yo creo que sí. Te había pedido la palabra porque a juicio histórico, verdad histórica también, el Partido Socialista siempre se opuso a cualquier ley de punto final y de amnistía, porque eso también es verdad histórica. Lo que quería señalar con respecto a esto, que me parece muy importante lo que ha hecho Televisión Nacional el día de ayer, esperaría de otros también, que titularon exterminados como ratas, ¿no? Porque eso también existió ese titular, ¿no? Era la segunda. Y que hay personas que señalan que los detenidos aparecidos no, que se habían ido fuera de Chile, en fin, ¿no? Lo que ustedes han hablado de las personas de una condición etaria más baja. Fíjate que el otro día la alcaldesa Yací Hasler nos citó para entregar los decretos de cambio de nombre a las calles de Carlos Lorca Tobar y también a la plaza de nuestra compañera Carolina Huif, plazoleta que se va a llamar, y le entregaron el decreto a la familia de una niña. Yo la había visto porque Alicia Lira, la presidenta de la agrupación de ejecutados políticos, me regaló un libro que es verdaderamente impactante, que salen todos los casos que es nombrado. ¿Qué puede de terrorismo hacer un niño o una niña? Esta fue una niña que fue asesinada y que va a llevar el nombre de una calle también, no recuerdo, pero hablé con su hermana porque me quedé muy impactado. Marcela Aguilar, ¿no? Entonces, cuando sale la verdad histórica, ¿no? Que para algunos es crudo, para otros quieren esconderla,
yo creo que es súper importante y necesario para lo que se construye hacia adelante. Si ese es el punto, ¿cómo construimos democracia hacia adelante? ¿Cómo nos hacemos cargo de la democracia del futuro? ¿Cómo cuando ya no estemos acá, el recuerdo de Pinochet, del régimen del terror, criminal, asesino, que ocupó el terrorismo de Estado, nunca más ocurra? Ese es el punto. Gloria, ¿cómo viste el gesto de Televisión Nacional? ¿Te parece No, que fantástico. Yo ¿esa es la creo manera? que ese es el camino. Eso sana muchas heridas y además que es muy importante que lo haga un medio de comunicación. Porque precisamente esos jóvenes, aquellos que no vivieron, o aquellas personas que todavía creen que esto increíblemente no ocurrió, les permite conocer la verdad, les permite saber que estas cosas ocurrieron, entender la magnitud de lo que Chile vivió, de la tremenda tragedia que significa un golpe de Estado y una dictadura. Y por lo tanto, gestos como estos son muy valiosos y la verdad que también muy valientes, ¿ya? Porque es ponerle cara a una noticia de la que ellos no fueron parte. Sí. Por lo tanto, es muy valiente lo que ellos hacen también. Sí. Quedan ahí con una marca Sí, eso es también que es verdad. bien importante. Así que a ellos dos, a Constanza Santamaría y a Núñez también, un gran abrazo para ellos porque lo que hicieron es realmente notable. Y ojalá, como también lo mencionaban otros acá, lo hagan otros medios de comunicación y muchos otros que se jactaron o que hoy día están negando situaciones que ocurrieron y que le hace muy mal al país que todavía se niegan. Marco, nos quedan muy pocos segundos, pero quiero escucharte. Los símbolos son muy importantes en materia de memoria. No son baladí. Simple palabra. Y creo que así como es importante que TVN haya hecho ese reconocimiento, que tiene trascendencia y un acto de reparación muy importante, es importante que esto también lo puedan hacer los otros canales de televisión, que también participaron, digamos, de pantomima de la dictadura, y también los medios escritos. Aquí hay dos grandes cadenas de circulación de diarios y que tienen responsabilidades que no han develado respecto del encubrimiento a la dictadura. Por eso es tan grave, porque también aquí hay señales que hay que leer, que la Cámara de Diputados, por una mayoría de derecha, haya aprobado leer la declaración de inconstitucionalidad, de supuesta inconstitucionalidad De agosto del 73. de agosto del 73. Porque la Cámara de Diputados, el lugar, y esto por acción de la derecha, de reconocer que se actuó al margen de la Constitución, lo reivindicó. Y eso es gravísimo. O sea, aquí hasta la Asociación de Magistrados en su oportunidad publicó testimonios de autocrítica respecto de su rol durante la dictadura. Entonces, los gestos son muy necesarios y tienen que seguir dándose. Mientras Eso lo conversamos la otra vez. revisamos en pantalla algunas imágenes de titulares Claro. que son históricos y que aparecen cierto, a la hora de esta conversación. Muchas veces, ¿cuántas veces se hablaba de crímenes pasionales? Se fue de su casa con otra. No, era la mano oscura de la dictadura. Hacemos un corte, regresamos de inmediato, no se vayan, ya volvemos.